El lente correcto. Filipenses capítulo 2 versículos 13 al 15 nos dice: porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, no lo dice, pero está implícito. Entonces, si Dios es el que está produciendo todo esto, haced todo sin murmuración, sin queja, sin pelea, sin contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué texto interesante, porque es un texto en el cual no solamente se nos ubica en donde nosotros debemos estar, debemos ser luminares. Estamos en medio de un mundo donde se nos llama a ser diferentes, donde nosotros tenemos que marcar la diferencia en un mundo que lo designa bien: generación maligna y perversa. Estamos en medio de ese mundo maligno y perverso, pero en medio de ese mundo se nos llama a nosotros a ser luminares, a ser hijos de Dios sin pecado, irreprensibles y sencillos. ¿De qué manera? Haciendo las cosas sin murmuración y sin peleas. Pero creo que muchas veces no marcamos esa diferencia, sino que nos comportamos como el resto. No sé si por un asunto de cultura, un asunto de costumbre, pero nos terminamos portando como el resto. Y hablando de peleas, recuerdo una situación hace algunos años atrás, en la primera iglesia que yo estuve como obrero bíblico. Acababa de ingresar como obrero bíblico. Mi salario era un salario pequeño. Una de las condiciones que me pusieron para entrar como obrero bíblico es que debía tener movilidad propia, debía tener mi propio automóvil para poder salir a los estudios bíblicos, hacer las visitas correspondientes, trabajar en el área. Necesitaba un automóvil. Así que con mucha dificultad logré comprar un automóvil. Así es que ustedes ven ahí un Cadillac año 83, lo pagué en cuotas. Fue lo más barato que conseguí. Lo habían tenido unas personas, ancianitos. Ellos lo donaron a una iglesia adventista, y entonces, aunque el carro era muy viejo, estaba poco andado y en condiciones buenas como para que yo lo pudiera usar. Así que lo compramos. Claro, consumía mucho combustible, eso sí. No lo sabíamos nosotros. Para nosotros el carro estaba bonito. Igualmente no sé a quién se le ocurrió diseñar un automóvil así. Eso era algún ingeniero por ahí se le ocurrió que iba a ser bonito, que tenga una trompa larguísima y que no tuviera cola. Pero nosotros lo queríamos mucho al Cadillac. Y entonces un hermano en la iglesia comenzaron a tener problemas con su esposa, problemas. Una familia grande, una familia de mediana edad, 40, 50 años, tenían varios hijos. Y el hermano se acerca y me dice: pastor, quisiéramos que nos visite. Estamos en una situación económica terrible, pastor. Estamos pasando un momento realmente malo. ¿Usted podría visitarnos? Concretamos la cita y fui a la casa de ellos. Y cuando fui a la casa de ellos, entonces vi que sí, que él y la esposa estaban peleando mucho, estaban teniendo muchas dificultades, indagando cuál era la situación. El hermano un poco nervioso, un poco ya ofuscado. Entonces dice: no, pastor, es que el asunto es lo de los taxes. ¿Qué pasó con los taxes? ¿No? Sé que nosotros siempre hacemos los taxes y siempre nos devuelven unos $4,000, $5,000. Claro, una familia numerosa, muchos hijos. Así que siempre les regresaban por los niños. Siempre nos devuelven, pastor, $4,000, $5,000. Y yo cuento con ese dinero, pastor, pero ahora, este año, resulta que no solamente no nos devolvieron, hay que pagar $1,000. Y esta mujer no quiere poner el dinero, no quiere colaborar. Y bueno, entonces, ahí la discusión entre ellos, pero mi duda era otra. Aunque yo no tenía demasiado conocimiento, yo me preguntaba a mí mismo: ¿qué pasó que todos los años anteriores les devolvían $4,000, $5,000 y de pronto ahora no solo no les devuelven, tienen que pagar $1,000? Alguna cosa estuvo mal, la persona que hizo los taxes se equivocó en algo.
yo tratando de solucionar, le pregunté, le digo, pero ¿cuál fue la diferencia entre el año pasado y este año? Dice, pastor, dice que mi esposa, ella vende artículos de Mary Kay, dice, no mucho, dice, algo que hacemos aquí, dice, y yo le ayudo también, yo a veces le ayudo a ella, y ella vende cosas de Mary Kay, y un día nos invitaron a una reunión de esas, dice, que hacen ellos en esos hoteles, una comida tremenda, y cuando llegamos ahí, repartieron unos tickets entre, no sé, dice, habrá habido más de 1000 personas ahí, pastor, dice, y entre esos tickets sortearon una minivan, una Honda Odyssey, 0 millas, y nosotros nos ganamos la minivan. Y ahora tenemos que pagar los taxes. Yo había visto la minivan ahí en el driveway de la casa. La vi, la codicié un poquito. Pues el automóvil que yo tenía 200 mil, dije, wow, qué linda, que tiene buenos hermanos. Pasé, miré por adentro los asientitos de cuero, de piel. Miré allí su GPS. No de esos que nosotros pegamos en el cristal, los que vienen ya ahí adentro. Y qué bonita la mini. Dije, mírenlo. Y ahora resulta que el hermano se estaba quejando porque, claro, Mary Kay se lo dio, pero junto con eso le dio un papel de que eso contaba como una especie de ingresos y ellos iban a tener que pagar los taxes sobre el vehículo. Y entonces no querían pagar los taxes. Así que en un intento de hacerlo yo razonar, le dije, mire hermano, vamos a hacer una cosa, yo pago los taxes y hacemos el cambio. Yo me llevo una minivan y ustedes se quedan con mi carro amarillo. Claro, el hermano serio dijo, pastor, no, pastor, dice, nosotros estamos bien contentos. No, sí, claro, digo, pero óigame, es una bendición. Paguen esos taxes con gusto. Hagan de cuenta que $4,000 que les devolvían más 1,000 que les toque. Hagan de cuenta que esa minivan le salió $5,000. Un vehículo de arriba de $30,000. Dice, no, pastor, lo que pasa es que ¿cómo va a ser? Dice, nos regalan algo y después nos cobran. Y la quejadera. Y la queja continuó y la pelea continuó. Al parecer, no estamos siendo o marcando esa diferencia que Dios espera que marquemos. Vaya, Dios nos bendice y nosotros seguimos murmurando, quejándonos y peleando. El pueblo de Israel había estado casi 400 años en esclavitud. Al principio, cuando fueron a Egipto, fueron tratados bien, Faraón los recibió con las puertas abiertas, en lo mejor de la tierra trae a tu familia, le dijo Faraón a José. Claro, Egipto se había hecho rico gracias a José. Y a los egipcios no les gustaba andar con los animales porque volvían con mucho olor a su casa. Entonces dijeron, estos son pastores de ovejas, que sigan siendo pastores de ovejas, que vengan y cuiden nuestro ganado. Y Faraón dijo, mi ganado también que lo cuide tu familia. Así que vinieron y se establecieron y fueron bien recibidos con las puertas de Egipto abiertas. Pero pasaron generaciones y generaciones. Los israelitas comenzaron a multiplicarse y a multiplicarse. Llegó un momento en que egipcios y israelitas eran la misma cantidad de población. Es decir, Egipto estaba compuesto por dos grandes naciones, los egipcios y los israelitas o judíos. Pero al comenzar a crecer y a crecer, de pronto los egipcios dijeron, son más que nosotros, nos van a terminar quedándose con todo lo nuestro. Y en vez de nosotros recibir el beneficio de tener empleados a bajo costo, nosotros vamos a ser los empleados de ellos. Así que dijeron, necesitamos hacer que haya menos. Y ahí vino entonces la orden de Faraón de matar a todos los niños varones. Y ahí viene entonces Moisés, que es puesto en el río, en una canasta. Y ahí lo encuentra una de las hijas de Faraón y lo rescata. Y la hija de Faraón entonces lo adopta como su propio hijo. Y Moisés se salva de toda esa generación, es como uno de los únicos israelitas que queda vivo, pero no solamente queda vivo, sino que queda vivo viviendo en el palacio, en la corte de Faraón.
Y era la esperanza de muchos israelitas. Tenemos un pie adentro. Mientras que Faraón trató de matar a todos, nosotros tenemos un heredero a la corona. Heredero a la corona. Los reyes, los faraones eran reyes. Los reyes no tenían una sola mujer, tenían muchas mujeres. Y tenían hijos con muchas mujeres como para asegurarse la presencia de sus hijos en el palacio, en el trono y por todos lados. Y cuando moría el rey, entonces los hijos peleaban para ver quién quedaba en el trono. Y entre ellos peleaban y se mataban. Y cuando no se mataban, el que quedaba en el trono trataba de someter a los otros de tal manera que no sea que parte del ejército se una a mi otro hermano y me venga a hacer guerra a mí. Así que el asunto de heredero al trono, y este siendo judío, o sea que ni siquiera es un heredero legítimo. No hablemos de heredero al trono, pero quizás si el pueblo de Israel seguía multiplicándose y haciéndose fuerte, a lo mejor convenga que haya alguien de ellos aquí, para que el pueblo de Israel no diga, porque ustedes son egipcios y nosotros no. No, era bueno que también haya representación. Y era parte del consejo de los sabios de Egipto, que también se le diera lugar a algunos judíos para que ellos sintieran que formaban parte del reinado y no que tomaran la decisión de irse. Sin embargo, las cosas se pusieron difíciles. Junto con aquel asesinato que Moisés cometió de matar a aquel egipcio, también murieron los sueños de muchos israelitas. De pronto Moisés trató de que el pueblo se levante junto con él contra Egipto. Creyó que iba a tener la fuerza necesaria, creyó que el pueblo iba a responder a su voz, creyó que él iba a poder sublevar al pueblo contra Egipto. Mató a este hombre como para decir, miren, aquí estoy yo y estoy del lado de ustedes, hagamos algo. Pero el pueblo no tenía ni la convicción ni la fuerza para hacer eso, ni era esa la manera en que Dios lo había diseñado y pensado. Por lo tanto, Moisés tuvo que irse a entender por 40 años que no era esa la forma, que no era esa la manera, que no era dirigiendo un ejército, sino a través de la confianza en Dios. Y estuvo 40 años en el desierto. Cuando volvió, para colmo que era uno de los herederos al trono, o sea que presentarse a Faraón. Recordemos que él no era el heredero siguiente, sino que venía a ser nieto. Una de las hijas de Faraón lo había adoptado, así que él era de la siguiente generación. Se presenta al nuevo Faraón que había ahora, pero que lo conocía, probablemente algún tío o algo así. Se presenta a este nuevo Faraón y venía siendo como una amenaza para Faraón. Pero no solamente era alguien que podía querer reclamar la corona y que tenía media nación apoyándolo a él, sino que para colmo era hebreo y tartamudo. Así que cuando se presenta ahí Moisés junto con Aarón y le dice a Faraón, quiero que mi pueblo, estableciendo bien cuáles eran las diferencias, yo conozco la corte, yo estaba aquí, yo era heredero de esto, pero ahora quiero que mi pueblo salga a adorar a Dios. Y Faraón en un principio como que estaba dispuesto, pero inmediatamente todos sus sabios y consejeros dijeron, si se van, tú vas a ser recordado como el peor faraón de toda la historia, que dejó que esta nación se debilite. Egipto es lo que es porque tenemos a toda esa cantidad de gente trabajando por un plato de comida al día. No puedes dejar que se vayan. Así que Faraón inmediatamente dijo, no. Dice, ¿por qué están pensando en irse? No, es que queremos ir 3 días de camino en el desierto para adorar a nuestro Dios y después regresamos 3 días de camino. O sea que ustedes tienen días libres como para poder hacer eso. Y en lugar de eso, les subió la cantidad de ladrillos que debían hacer. Si tienen días libres es porque están muy holgazanes. Ahora van a hacer la misma cantidad, pero no se les va a dar la paja la van a tener que buscar ustedes. Y cuando Moisés regresa y le dice eso, uy, el pueblo de Israel un desánimo tremendo. Dice, ¿para qué? Nos hubiese dejado como estaba, ahora estamos peor. Pero nuevamente Moisés les recuerda, dice, miren, Dios dijo que es el tiempo y que Él nos va a sacar de aquí. Se vuelve a presentar delante de Faraón, vienen las plagas esas extraordinarias,
el agua que se transforma en sangre, las moscas, las ranas, la muerte de todo el ganado de Egipto, y aún así Faraón no entendía y no quería. Quizás por ese orgullo de decir que no se escriba en una página de la historia que fui yo el que por mano blanda dejó ir a toda esta gente. Pero finalmente entonces Dios cumple su promesa, y a través de Moisés el pueblo de Israel, y no solamente el pueblo de Israel, hubo otros que, viendo la manera en que Dios había obrado, dejaron de creer en sus dioses egipcios y comenzaron a creer en este Dios de Israel, y dijeron: nosotros hemos visto muchas cosas, ya hemos visto cómo Dios ha cuidado de sus hijos y cómo ha cuidado de ustedes, y queremos irnos con ustedes. Y se sumaron y salieron de Egipto una multitud gigantesca. Y salieron, y entonces cuando llegaron al Mar Rojo, Faraón, que piensa: 3 días, solamente 3 días, y tienen que volver, vamos a perseguirlos, vamos a traerlos de regreso, y prepara todo el ejército para traerlos de regreso, y entonces se abre el Mar Rojo, cruzan el Mar Rojo. Cuando va Faraón con su ejército, se cierra el Mar Rojo, y ahí muere Faraón junto con su ejército. Entonces caminan, ¿a dónde? A la tierra que se le había prometido. Dios, cuando los saca de Egipto, no les dice: miren, ya no van a vivir más en Egipto, van a vivir en el desierto. No, mira, el desierto. ¿A dónde vamos a ir? A Canaán. ¿Y qué es Canaán? Tierra que fluye leche y miel. Tierra de abundancia. Ustedes van a plantar para ustedes, ustedes van a cuidar el ganado de ustedes, ustedes van a edificar sus propias casas. No van a tener que estar trabajando para cocinar ladrillos para Faraón. Los ladrillos que ustedes hagan van a ser para ustedes. ¡Ay, sí! Nos vamos para Canaán, tierra que fluye leche y miel, tierra de abundancia. Y hacían sus cantos y sus coritos: nos vamos a Canaán, nos vamos a Canaán. Y cantaban todos los israelitas de camino contentos. 11 días salía desde Egipto hasta Canaán. Tardaron un poco más porque los niños se cansaban, los animales, y llegaron a la puerta de Canaán. Y cuando llegaron a la puerta de Canaán, entonces me pregunto por qué Dios hizo eso. Pero lo hizo. Le dijo a Moisés: escoge un varón de cada tribu para que vayan a reconocer la tierra. Yo pienso que lo hizo con la intención de que aquellos vieran lo bonito que era la tierra, y que cuando regresaran le dijeran: es mucho más lindo de lo que ustedes imaginan. Lo que Dios nos ha preparado es maravilloso. Porque vaya, cuando uno se va a mudar a vivir a otro lugar, quiere saber cómo es, ¿no? Y fueron. Y nos encontramos con esto entonces. Números 13, versículos 17 al 21. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, subid al monte, observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Cómo es el terreno? Fértil, estéril. Si hay árboles o no. Esforzaos, tomad el fruto de la tierra del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron, reconocieron la tierra, hicieron todo lo que se les dijo. 40 días tardaron estos espías mirando todo. Y cuando regresaron, nos dice la Biblia, que traían 2 racimos de uva. Que para poder traer esos 2 racimos de uva, lo tuvieron que colgar de un palo y traerlo entre 2 personas, de tan grandes que eran las uvas. Y trajeron higos, y trajeron frutas increíblemente grandes, y trajeron y vieron que eso era maravilloso. Una cosa increíble lo que ellos habían encontrado allá. Pero entonces 10 de esos espías, y esto me llama la atención porque los 12 fueron juntos, los 12 fueron al mismo lugar, los 12 vieron lo mismo, pero no vieron lo mismo. Vieron lo mismo, pero el reporte no fue el mismo. Entonces, algunos de ellos se pararon y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en ella son hombres de grande estatura. También vimos allí los gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos.
En realidad el informe era un informe mentiroso, porque si era una tierra que traga a sus moradores, estamos hablando de una tierra que no produce, una tierra que no... ¿Y cómo? ¿Y las frutas que habían traído y esos racimos gigantes? Y si la tierra es tan mala, ¿cómo esta gente llegó a tener esa estatura? ¿Cómo es que la gente creció y esas poblaciones están fortificadas si es una tierra mala que no es buena para vivir? O sea, el informe era un informe mentiroso donde se mostraba un aspecto para intentar desalentar a la gente y no decir vamos a poseer la tierra. Claro, imagínense ahora, ¿no es cierto? El pueblo de Israel, de pronto a ellos le dijeron vamos a Canaán, tierra que fluye leche y miel, van, pero cuando llegan se dan cuenta que Canaán está ocupada por ciudades con gigantes. Y ellos, Israel, no tenían un ejército, no tenían soldados, no tenían armas, no tenían manera de atacar a esta gente. Pero hace 2 meses atrás, Dios te mostró que no necesitabas de las armas. ¿Contra cuántos soldados peleaste para poder salir de Egipto? Ni uno. ¿Y qué pasa ahora? ¿No fue Dios el que te dijo que te iba a dar esa tierra? Y comenzaron. Toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró toda aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¡Qué duro para Dios! ¡Qué duro! Después de cómo Dios había obrado en su favor, los había sacado de allá, había hecho una cantidad de milagros, les había mostrado su poder, había abierto el mar rojo, los había hecho cruzar, había destruido el ejército de Egipto, les dio la libertad para que adoren en sábado, les mostró su ley y habían acampado en el Sinaí. Y ahora dicen, ojalá no muriéramos en este desierto, mejor volvámonos a Egipto. Y a veces, amados, creo que nosotros nos parecemos un poco al pueblo de Israel, que por todo nos quejamos. Nos quejamos porque no nos alcanza el dinero. ¿A alguien le sobra? No digo, si a alguien le sobra, véanme a la salida. Pero es así, nos quejamos porque no nos alcanza el dinero. Nos quejamos porque no hay mucho trabajo, pero nos quejamos porque ahora hay demasiado trabajo y estoy trabajando demasiado, estoy muy cansado. Esto es una locura, hay demasiado trabajo, mucho trabajo. Nos quejamos cuando no hay, nos quejamos cuando hay. Nos quejamos porque no hay suficientes aulas para los niños, pero nos quejamos porque se gasta dinero para construir las aulas. Nos quejamos porque está limpio, nos quejamos porque está sucio, nos quejamos de todo, nos quejamos hasta porque hace calor, pero también nos quejamos porque hace frío. Parece que estamos en una cultura de la queja. De todo nos quejamos. Y la queja termina destruyendo nuestra felicidad camino a Canaán. Yo recuerdo un día, mis 20, 21 años, cuando con mi esposa fuimos a visitar a mi abuela. Mi abuela enviudó siendo joven. Mi abuelo murió cuando yo tenía 4 años de edad. Mi tía, la más pequeña de la familia, de los hermanos, se casó y se quedó a vivir en la casa de mi abuela, porque mi abuela tenía una casa grande, no iba a vivir solita. Así que mi tía se quedó a vivir ahí junto con su esposo, tuvo 2 hijos. Y nosotros íbamos de vez en cuando, una vez al mes, a visitarla junto con mi esposa, con Arián cuando era pequeño. Así que fuimos a la casa de mi abuela y entramos, un pasillo largo, al fondo la cocina, un patio grande. Cuando entramos en la cocina, yo escucho murmuración, escucho queja, escucho a mi tía que está llorando. Y entonces entro, saludo
Y vieron esos momentos cuando uno dice, ay, ¿qué hago? ¿Qué digo? Vine en un mal momento, ¿me voy? ¿No me voy? Ya estoy acá. Mi tía entonces salió para el pasillo, se fue al patio. Y yo le pregunté a mi abuela, le dije, abuela, ¿por qué llora la tía? Normalmente no hubiese hecho esa pregunta, pero ya cuando uno, ya con 21, 22 años, que era lo que yo tenía, dije, bueno, corresponde que pregunte. Dije, ¿por qué llora la tía? Y la respuesta de mi abuela fue de lo más sorprendente, me quedó grabada en mi memoria. Mi abuela sacudió la cabeza y me dijo, no sé por qué llora tu tía. Llora porque no tenemos dinero, como si alguna vez hubiésemos tenido. Toda la vida fuimos pobres. Y llora porque no le alcanza. Nunca nos alcanzó. Siempre fue así. Yo no sé para qué llora. Vaya. Y quedó grabado en mi mente. Y dije, es cierto, las circunstancias siempre fueron así. ¿Por qué llorar por esto? ¿Por qué lamentarme por esto? ¿Por qué tengo que dejar que las circunstancias tengan que manejar mi estado de ánimo? Dice Elena de White en el libro Reflejemos a Jesús, página 346. Ante circunstancias difíciles, deshonramos a Dios por la murmuración y la queja. En vez de esto, debiéramos demostrar que hemos aprendido en la escuela de Cristo, ayudando a otros que están en peor condición que la nuestra, a los que buscan la luz pero son incapaces de encontrarla. Y déjenme decirles una cosa, nunca se está tan mal que no se puede estar peor. Y nunca se está tan bien que no se puede estar mejor. Pero hay algunos que en lugar de ver que hay un montón de personas que están peor y están contentos por las bendiciones que reciben, miran a todos los que están mejor y están lamentándose por las bendiciones que reciben. En lugar de las bendiciones llenarnos de gozo y de ánimo, nos estamos quejando por las bendiciones que no recibimos. Vivimos un día de prueba, un día de examen y evaluación. Dios prueba a su pueblo para determinar si puede trabajar en favor de ellos. Él quiere hacer de nosotros un pueblo por medio del cual pueda revelar su gracia, y lo hará si le damos oportunidad. Si abrimos las ventanas del alma hacia la influencia del cielo y las cerramos, ¿hacia qué? Hacia influencias mundanales, a la murmuración, a la queja y a la búsqueda de errores en otros. Pero he descubierto que nosotros los hispanos tenemos una cultura de queja. Vaya, ¿habrán escuchado ese dicho, el que no llora? No mama. No mama. Refiriéndose a los bebés, ¿verdad? El bebé que no llora no recibe su alimento. El que no llora no mama. Y nosotros hemos crecido con esa cultura de que lo queremos todo recibir de arriba, que queremos que todo el mundo... Entonces, por las dudas de que alguien me vaya a pedir algo, mejor me quejo. Y vivimos quejándonos. Sí. Nos quejamos de la situación, nos quejamos del gobierno de nuestros países y desde acá también. Nos quejamos de lo que ganamos y de lo que no ganamos. Nos quejamos de los candidatos a presidente porque ninguno nos gusta ni ninguno nos convence. Nos quejamos de todo. Y yo digo, ¿de dónde viene tanta queja? Llegué a la conclusión de que un poco viene también por culpa de nuestros padres. Yo me acuerdo, mis padres cuando yo me portaba mal, lo que hacían era una buena paliza. Si había sermón, el sermón iba a ser después de la buena paliza. Y yo descubrí a muy temprana edad que me convenía llorar antes que me duela. Así que cuando yo veía que se acercaba mi mamá o mi papá con un cinturón o con algo para golpearme, en el primer golpe yo ya le arreglaba la lloradera para ver si se hacía más suave. Y creo que nosotros hemos aprendido a vivir con esa cultura de llorar antes de que duela por las dudas. Entonces vivimos una vida llorando y quejándonos en lugar de ver las bendiciones de Dios. Volvamos al relato bíblico. Números capítulo 14, versículo 6. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían
ido a espiar la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a la congregación diciendo: la tierra por donde pasamos es buenísima, hay de todo, en gran manera es buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos va a llevar a esta tierra y nos la va a entregar. Es tierra que realmente fluye leche y miel. Dios no mintió. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en la tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Ustedes saben cómo es esa expresión, ¿no? En inglés dirían piece que es pan comido. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Pero cuando dijeron esto, que fue una respuesta totalmente llena de fe, creyendo en el poder de Dios, el pueblo entero habló de apedrearlos. Y si no se hubiese manifestado la gloria de Dios en el tabernáculo, los hubiesen apedreado. Pero Dios entonces, con su luz, su gloria, apareció en el tabernáculo. Y Moisés fue inmediatamente al tabernáculo para encontrarse con Dios. Y Dios le habló a Moisés y le dijo: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura, que se queja contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. ¿Por qué la queja era contra Dios? Vaya, Dios fue el que nos sacó de Egipto, Dios fue el que le prometió la tierra, Dios fue el que mandó las plagas, el que abrió el mar, el que los estaba conduciendo, porque ustedes me pidieron que yo los condujera. Ustedes clamaron en Egipto por mí y yo vine por ustedes. Escuchando vuestro clamor, soy yo el que los estoy guiando, pero resulta que cuando los estoy guiando y les digo les voy a dar esta tierra, ustedes se quejan. La queja es contra Dios. Porque si nosotros ya entregamos nuestra vida a Dios, y es Dios el que nos está guiando, y es Dios el que nos está llevando por el desierto, y es Dios el que decide cuánto trabajo vas a tener y cuánto dinero vas a tener, ¿de qué te quejas? Y sigue diciendo: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Querían morir en el desierto, se van a morir en el desierto. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ya. Pareciera justo, ¿verdad? ¿El castigo es justo? 40 días estuvieron los espías, por cada día de los espías, un año. 40 años ustedes van a estar en el desierto y aquí van a morir todos los que murmuraron contra mí. ¿Es justo el castigo? Sí. ¿Es justo para todos? No. Pobre Josué y Caleb. Josué y Caleb tuvieron que pagar el no poder entrar a Canaán, tuvieron que esperar 40 años más entrar a Canaán. Y no fue culpa, si había alguien que se tenía derecho a quejarse, era Josué y Caleb. ¿Se dan cuenta? Por la culpa de ustedes. Nosotros ya estaríamos allá con nuestras familias, con las tribus que representamos, pero ustedes, informantes mentirosos, pueblo falto de fe. La verdad es que yo no sé para qué pertenezco a este pueblo de Israel con toda esta gente que no tiene fe. Si ustedes tuvieran fe como yo la tengo, ya estaríamos en Canaán. No estamos en Canaán porque ustedes no tienen fe. ¿Tenían derecho a quejarse? Sí. Sí lo tenían. Y a veces nosotros también tenemos derecho a quejarnos. Yo me pongo a pensar, el otro día comentamos la situación en Venezuela. ¿Cuánta gente en Venezuela puede estar pasándola mal y con derecho a quejarse? Pero hay muchas veces en que la situación no es por mi pecado o porque yo esté haciendo algo mal, pero me toca estar en medio de una situación donde yo también pago las consecuencias de las malas decisiones de los gobiernos, de las malas decisiones de mi prójimo o de los demás. Nosotros terminamos siendo parte de esto, sin embargo, no debemos quejarnos. Hay veces en que hay personas, ay no, la cadera, pastor, mi cadera no da más. Y si te tocó la herencia de una cadera fallada que duró 40 años y ahora empieza a doler, me molesta. No fue tu culpa, yo sé que no, están tus genes. O vives con dolor de cabeza y los médicos no saben decirte por qué tienes tanta jaqueca y tanto dolor de cabeza. Bueno, es parte de la herencia que recibiste.
Es parte de lo que te tocó vivir. Es parte de eso. El decreto de que Israel no entraría en la tierra de Canaán por 40 años fue una amarga desilusión para Moisés, Aarón, Caleb y Josué. Pero aceptaron sin murmurar la decisión divina. Amén. Por el contrario, los que habían estado quejándose de cómo Dios los trataba y declaraban que querían volverse a Egipto, lloraron y se lamentaron grandemente cuando les fueron quitadas las bendiciones que ellos mismos habían despreciado. Se habían quejado por nada. Y ahora Dios les daba verdaderos motivos para llorar. Aquellos que no habían llorado antes tampoco lloraron ahora cuando tenían motivos para llorar y quejarse. Aceptaron el plan de Dios. Mi pregunta es: ¿tú aceptas el plan de Dios o vivimos quejándonos de Dios? Si has entregado tu vida a Dios, si tienes dolor en la cadera, si tienes dolor de cabeza o si estás luchando contra un cáncer, ¿ya le has orado a Dios? Y si le has orado a Dios y Dios te ha dicho que no piensa darte una cadera nueva, ¿de qué te quejas? Si no le has orado a Dios, pues entonces arrodíllate y ora. Amén. Pero si le has orado, entonces, como hizo el apóstol Pablo, 2 de Corintios 12, 7 al 10, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: hasta ahí, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si has entregado tu vida a Dios y tienes la seguridad de que Él te está guiando, no te quejes de tu trabajo. No te quejes de que nos tocó vivir en Lincoln, donde hace calor en verano y frío en invierno. No te quejes de que ahora hay mucho trabajo. No te quejes de que recibimos una herencia que condiciona nuestra salud. No te quejes, porque ya le has entregado tu vida a Dios y ahora Él la está conduciendo. El lenguaje del alma debiera ser de gozo y gratitud. Si alguno tiene capítulos oscuros en su vida, has sido abusado, te han robado, te ha maltratado tu madre, tus padres han sido malos contigo, no se mantenga viva esa historia mediante la repetición. Y a veces tú escuchas hablar: no, que cuando nosotros éramos pequeños, ¿qué? Cultivad tan solo aquellos pensamientos y sentimientos que produzcan gratitud y alabanza. Os suplico que nunca profiráis una palabra de queja, sino que alberguéis sentimientos de agradecimiento y gratitud. Al proceder así, aprenderéis a producir melodías en vuestro corazón. Lugares celestiales, página 38. Amados, aprendamos a vivir en la presencia de Cristo. Aprendamos a vivir con los ángeles. No seamos personas de queja, seamos personas de alabanza y de gratitud a Dios. Amén. Vivimos en uno de los países donde mejor se vive, no solamente económicamente, sino también en libertad. Vivimos en una nación bendecida por Dios y somos bendecidos por Dios al vivir aquí. Amén. Estemos agradecidos Amén. a Dios por ello. Hay mucha preocupación innecesaria, mucha angustia mental por cosas inevitables. Vaya, ¿puedo yo cambiar a los que se están poniendo candidatos a presidente? No. ¿Puedo yo, el pastor Doval, decir: ¿sabe qué? Ninguno de ustedes no me gusta, vamos a poner otro? Yo no puedo evitar eso, porque yo me voy a preocupar innecesariamente y angustiar por cosas que yo no puedo cambiar. El Señor quisiera que sus hijos pusieran su confianza plenamente en Él. Nuestro Señor es un Dios justo y recto. Sus hijos deberían estar agradecidos de su bondad y su justicia en las cosas grandes y pequeñas de la vida. Amén. Los que acarician el espíritu de preocupación y de queja se rehúsan a reconocer su mano guiadora.
Si Dios está guiando tu vida, entonces no puede haber queja. Último texto, Filipenses 4:7. La versión que utilizo aquí es la versión traducción al lenguaje actual, porque me encanta cómo lo dice. Escuchen, el apóstol Pablo nos está hablando a todos. Vivan con alegría su vida cristiana. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia entre nosotros y los no cristianos y los no creyentes. Tenemos que ser luminarias. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor viene pronto. No se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Y esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Dios. Amén. ¿Eres de Dios? Amén. ¿Pertenece tu vida a Dios? ¿Te han tocado vivir dificultades? Porque puede ser que te toquen vivir dificultades, luchar contra una cadera que duele, contra un dolor de cabeza, luchar contra un cáncer, luchar contra un jefe de trabajo que es una mala persona. Te van a tocar dificultades, pero si has entregado tu vida a Dios, nos dice en los lugares celestiales, página 17 de septiembre, Dios no envía la prueba a sus hijos sin un propósito. Escuchen esta frase. Nunca los conduce de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio. Y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores de Dios. Los somete a la disciplina para humillarlos, para llevarlos a través de la prueba y la aflicción a ver su fragilidad y acercarse a Él. Amén. Qué bonito es saber que si tú pudieras ver el final de la historia de tu vida que ya le has entregado a Dios, porque tú ya le has entregado tu vida a Dios. Si tú pudieras ver el final de tu vida, escogerías el mismo trabajo que tienes ahora, con el mismo jefe, escogerías el mismo dolor de cadera, escogerías la misma lucha que tienes en tu familia, escogerías vivir lo mismo, porque a través de eso, Dios puede mostrarte que sigue siendo un Dios que obra milagros. Amén. Me gustaría en esta mañana decir, Señor, quizás yo no estoy viendo las cosas del modo correcto, pero quiero aprender a ver las cosas como tú las ves. Amén. Quiero poder ver todo como tú lo miras, para no ser una persona de queja, sino ser una persona que acepta que tú lo guíes. Amén. Si es este tu deseo, pedir a Dios que guíe tu vida, que Él te conduzca, yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a entonar las estrofas del último himno y luego vamos a tener una oración de consagración. El último himno es el 368, Padre amado. Tú me guías.
vas a dejar faltar nada. Aquel pueblo de Israel, a pesar de su queja y de su murmuración, Señor, tú también les diste el maná y lo sostuviste con tu mano. Queremos, Señor, que a pesar de nosotros ser personas que nos quejamos y que muchas veces murmuramos y peleamos, queremos recibir tu gracia. Ayúdanos a tomar ejemplo de aquellos hombres como Josué, como Caleb, Señor, que estaban dispuestos a avanzar por fe. Y que esa misma fe los hizo aceptar pasar 40 años en el desierto sin quejarse de un castigo que ni siquiera merecían. Y si nosotros hoy sufrimos sin merecer, que podamos decir como dijo el apóstol Pablo: cuando yo soy débil, entonces Cristo es fuerte en mí. Que podamos a través de toda dificultad aferrarnos a ti. Amén. Y que de nuestros labios nunca se escuchen quejas. Amén. Sino que el mundo pueda ver en nosotros sonrisa, fe y esperanza a pesar de las dificultades. Amén. Una esperanza que siempre se aferra y pone sus ojos en la patria celestial donde pronto estaremos. Amén. Donde no habrá más muerte, no habrá más dolor, sufrimiento ni enfermedad. Amén, Señor. Donde todas las cosas serán hechas nuevas. Amén. Que vivamos mirando la Canaán celestial. En el nombre de Jesús. Amén.